vamos a tener una palabra que se llama cómo enfrentar a tus enemigos. Ya hicimos una práctica de ella misma, algo que me pautó el Señor para que como que ya empecemos a practicar cómo enfrentar a los enemigos. Así que vamos a ministrar una palabra, cómo enfrentar a tus enemigos. Vamos a orar, por favor. Incline su rostro y pongámonos en el poder del mutuo acuerdo para que Dios nos traiga estrategias en esta mañana para combatir, para enfrentar, para derribar a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús. Jesús, tú eres el que va adelante, tú dices que peleas por nosotros. Tu palabra dice que no duerme el que nos guarda. Tu palabra dice que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, porque permanentemente se estás peleando por nosotros. Padre, pero tú nos enseñas porque nos da herramienta. Tu palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar fortaleza. Y si tú nos dices, Señor, que nuestras armas no son carnales, que nuestras armas no es una pistola, no es un cuchillo, no es un machete, no es un arma forjada. Tú nos dices que son espirituales, que no son carnales y que sirven para derribar fortaleza. Eso nos habla de que tenemos fortaleza que debemos derribar. Eso nos habla de que tenemos enemigos que tenemos que combatir. Porque si no fuera así, tú no nos entregaras esas armas. La cosa aquí, Señor, es que tú nos enseñes a usarla. Que nos haga entender que tenemos enemigos en el mundo invisible. Que tenemos enemigos que en el mundo invisible que se proyectan en el mundo visible. Que tenemos que estar apercibidos. Muéstranos, Señor, cómo se estará apercibido. Enséñanos, Señor, y revélanos tu palabra. Revélanos, Señor, las causas grandes y ocultas que no conocemos. Revélanos, Señor, cómo vamos a enfrentar a nuestros enemigos. Muéstranos tu gloria, Señor. Trae una palabra reveladora, trae una palabra que caiga en una tierra fértil. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra tierra inútil a una tierra fértil, nuestra tierra estéril a una tierra fértil, que dé fruto, que cada semilla que sembremos en nuestro corazón sea capaz de germinar y dar frutos, grandes frutos y muchos frutos. Que nosotros seamos el fruto de tu amor y de tu misericordia. Que nosotros seamos el fruto de tu justicia. Que aprendamos a ir a la gracia. Que aprendamos a ir al trono de la gracia. Que aprendamos a ir a tu tribunal celestial. Padre, en tus manos estamos. Llevamos cautivo a tus pies nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestra capacidad, la llevamos cautiva a los pies de Cristo. Queremos menguar para que tú subas. Menguo, Señor, para que tú hables. Menguo, Señor, para que seas tú. Padre, que cada uno de nosotros pueda reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros refleje tu amor y tu misericordia en nuestro proceder, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Segunda de Crónica y la dejen ahí. Por favor, toma su Biblia, toma un papel, tome lápiz, tome marcador y marque esta palabra en Segunda de Crónica, capítulo 13, a partir del verso 1. Aleluya. Muchos dicen, yo no tengo enemigo. Es más, lo están diciendo ya. ¿Verdad que sí? Cuando tú le hablas a la gente en la calle, dice, yo no tengo enemigo, yo hago lo correcto, yo no hago nada malo. Pero muchos cristianos dicen, yo no tengo enemigo. ¿Sabes qué? Si tú dices que no tienes enemigo, eres un mentiroso. Tu primer enemigo
es Satanás y sus demonios. Él fue echado del cielo y nosotros fuimos creados para la oración y alabanza de nuestro Padre Dios. Resulta que Él era el que era encargado de la adoración. Por cuanto Él la tiene con todos los seres humanos. Si usted respira, si usted habla, si usted tiene vida, usted tiene un enemigo. No uno, no. Muchos. Porque cuando Él lo echaron del cielo, se llevó la tercera parte de los ángeles, llamados ángeles caídos. Y a partir de ahí se ha multiplicado en gran manera. Nuestro adversario, dice la palabra, ¿no dice así? Nuestro adversario, ¿qué es un adversario? A ver, ¿qué es un adversario? ¿Un enemigo? ¿Un contrario? ¿No dice la palabra, vuestro adversario el diablo? Hello, ¿están aquí? Porque yo quiero un pueblo entendido y despierto. Un pueblo entendido y despierto. Yo estoy despierta de las 3 de la mañana y un poquito más. Pero no solo despierto visiblemente sus ojos, sino despierto en el entendimiento de la palabra de Dios, de la realidad de la vida. No podemos vivir en Belén con los pastores, no podemos vivir haciéndonos crear un mundo que no existe. Queremos vivir un mundo irreal. Queremos vivir un mundo de no, que es la salvación y que todo bien. Dice la palabra que hay cosas grandes y ocultas que tú ni yo conocemos. Y dice la palabra más, dice Jesús, gracias Señor, porque se las revelaste, porque no se las revelaste a los sabios y entendidos, sino a aquellos que son como niños. Hay una revelación en la palabra que tú tienes que ser como un niño para que la reciba. Pero hay cosas grandes y ocultas que no se conocen y están en esa palabra. Pero queremos vivir una vida indiferente creyendo que no hay nada más, que esto es aquí, ok, el cielo está completo, pero la tierra, no solo estamos nosotros. Satanás y sus demonios tienen permiso para estar rondeando, molestando y haciendo cosas. Dicen los médicos que tienen tan entendido en la palabra que después de las 12 de la noche es que se producen la mayoría de las muertes en los hospitales y en las clínicas. Ellos dicen que, muchos dicen que se mueven como sombra y que ven sombras negras, sombras de muerte, moverse en los cuidados intensivos y en las salas y en las habitaciones y en los pasillos de los hospitales. Y los que estudian dicen ellos dicen, vamos a ver cuál es que amanece mañana, cuánto amanecen muertos. Ya ellos lo esperan. Nosotros tenemos adversario. Esos enemigos de nosotros vienen del mundo espiritual invisible al mundo real, al visible. Y te pueden hacer la vida imposible a través de una persona. Por eso hemos enseñado, no miramos a la persona, miramos lo que se mueve detrás de la persona. Hay lugares que usted va y lo tratan muy mal, con agresividad. Y usted puede decir, ¿por qué le pasa a este? Pero ni me conoce. Nunca me ha visto, ¿y por qué me trata tan mal? Porque lo que hay en usted le molesta lo que hay en él. Pero usted no tiene que verlo a él, usted tiene que ver quién se mueve detrás. Bendecirlo, bendiga a sus enemigos, bendiga al que le haga mal, bendiga al que le ofende, bendígalo al que le robe, bendígalo. Ahí en la calle del Olímpico, ¿cómo se llama? La Ortega y Gasset, hay un tráfico
que en días pasados me puso una multa injustamente. Si ella supiera lo que yo la amo ya. Le he bendecido tanto. Y cada vez que la paso y la alcanzo, le digo, te bendigo. Ella no me escucha, pero yo lo bendigo en el mundo espiritual. Porque me dolió la multa, de verdad. Me dolió porque era injusta. Y el otro no quería, pero ella insistió. Pero yo digo, yo la bendigo. Y le he bendecido tanto que ya la amo. Cuando tenga la oportunidad me voy a parar y le voy a decir, ¿usted se acuerda? La señora que usted le puso la multa, esa fui yo, pero mire, yo la bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que cuidar mi alma. Yo tengo que cuidar que mi alma sea libre. Por eso tengo que bendecir a aquellos que en un momento me pudieron haber hecho mal. Consciente o inconsciente. ¿Usted me está entendiendo? Porque nosotros tenemos un enemigo que entra en un momento, en un escenario de tu vida para traerte una contrariedad, para crear una situación, un espacio, unas condiciones. Pero usted sabe quién está detrás. Y no solo es el diablo, porque el diablo no puede estar en dos lugares a la vez. Él solo puede ocupar un solo sitio. Lo que pasa es que son muchos. Entonces nosotros tenemos enemigos. Si usted cree que no tenía enemigos, pues entérese, usted tiene enemigos que dan lo que sea por destruirlo. Cuídese donde usted camina, cuídese donde usted se meta. Cuídese para que el enemigo no tenga oportunidad. ¿Cómo se muestra tu enemigo? Tu enemigo se puede mostrar a través de una enfermedad, a través de una debilidad, a través de un problema, a través de una fijación. A veces tú tienes una debilidad que estás luchando 1, 3, 5, 10 años con ella. Esa debilidad es tu enemigo. Porque detrás de esa debilidad hay un enemigo real. Cuando tú tienes una enfermedad, detrás de tu enfermedad hay un enemigo. Si usted identifica a su enemigo, usted lo puede combatir. Pero si usted ignora a su enemigo lo va a vencer a usted. ¿Usted me está entendiendo? Si ignora a tu enemigo te vence. Pero si tú estás consciente de tu enemigo, entonces lo puede vencer en el nombre de Jesús. Pero si te cruzas de brazos y dices, yo no tengo enemigo, y tiene una enfermedad terminal, tiene una situación cardíaca, tiene una situación que no puedes con ella, y que tiene muchísimo luchando, y que el médico dijo que simplemente tú estás enfermo y punto. Entonces tú dices, ok, yo tengo un enemigo que se está manifestando contra mí, en mi cuerpo, a través de una enfermedad. Entonces yo voy a vencer porque Cristo venció. Entonces te prepara, usa tus armas y la enfrenta. Me gusta mucho este texto porque nos enseña justamente a pelear aun cuando pareciera que tenemos la desventaja. Vamos a leer en 2 de Crónicas 13. Dice, a los 18 años el rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Dice el verso 2, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabá, tiene un nombre de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra. Lea conmigo, 400,000 hombres de guerra. Vamos, léalo. 400,000 hombres de guerra. ¿Cuánto tenía Abías? Y que eran hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes
y valeroso. ¿Cuántos hombres tenía Jeroboam? ¿Cuánto es eso? El doble. O sea, nosotros tenemos a Abías con 400,000 y a Jeroboam con 800,000. Déjame hacerte algo de historia, algo de contexto para que podamos ir entendiendo mejor esta palabra. Cuando David estaba en su reinado, Dios le había prometido, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que iba a haber reinado, iba a haber rey de la familia de David en Israel. Resulta que luego le sucedió a David Salomón. Ustedes conocen a Salomón. Salomón, con todas las promesas que recibió del Señor, no solo promesas, sino que fue el hombre más rico, el rey más rico, para hablarle con más respeto, y el rey más sabio, que nunca antes ni después, dice la palabra. Pero Salomón hizo lo malo delante de Dios, porque se unió a mujeres de otras regiones y mujeres paganas, cosa que se le había prohibido. Eso cambió el corazón, debilitó el corazón del rey. Y por causa de este pecado, Dios le dijo a Salomón que no le iba a cortar su tiempo en el reinado por causa de su hijo David, que había sido un hombre conforme al corazón de Dios, pero que iba a dividir el reino. Y dijo: no lo voy a dividir en ti por la promesa que le hice a David, pero lo voy a dividir en tu hijo. Cuando Salomón muere, sube Roboam, su hijo, y toma el reinado que tenía Salomón. Este rey vinieron a él con Jeroboam, el pueblo, a solicitarle que le quitara la carga pesada que Salomón le había puesto. Porque Salomón, a pesar de ser el hombre más rico que hubo, el rey más rico de todos los reyes, puso carga pesada al pueblo de Israel y le aumentó los tributos que tenían que pagar para conseguir mucho más riqueza, porque él tenía demasiadas mujeres que demandaban mucho más. Entonces le puso una carga pesada al pueblo. Cuando viene el hijo, entonces el pueblo le solicita, y quien encabeza esta solicitud es justamente Jeroboam. Y le pide que le aliviane la carga al pueblo. El rey le dijo: dame 3 días para contestarte, y consultó con los ancianos. Los ancianos le dicen: mira, sí, quítale la carga, bájale y vas a conseguir que el pueblo te siga por siempre. Pero él no se conformó con el consejo de los ancianos, sino que se fue a buscar el consejo de los jóvenes. Y habían entre ellos jóvenes perversos, jóvenes no muy bien formados, y el consejo que le dieron al rey fue: duplícale la carga. Dile que el dedo meñique tuyo es más pesado que la yunta de tu padre. Dile que si él le puso carga, tú le vas a poner escorpiones. Auméntale, duplícale la carga. Y Roboam se llevó del consejo de los jóvenes. Entonces el mismo Jeroboam se levantó con una parte del pueblo y dividieron el reino de Israel, como Dios se lo había dicho a Salomón: por causa de tu pecado, porque adoraste a dioses ajenos, voy a dividir el reino de Israel, y lo voy a dividir con tu hijo. A partir de ahí, el reino de Israel no lo tuvo nunca un solo rey. Siempre hubo una línea que era de la casa de David, porque la promesa de Dios se cumple siempre. ¿Cuántos saben eso? Esa promesa Dios se la dio a David, y siempre hubo rey de la descendencia de David, aunque la otra parte estuvo reinada por diferentes reyes. Entonces, continuamos con el verso
que estábamos leyendo que había guerra entre Abías y Jeroboam. Vamos a ver en estos textos, vamos a ver 10 cosas que suceden para combatir a nuestros enemigos. Para los que llevan anotaciones. 10 cosas que nos van a ser útil para combatir a nuestros enemigos. 10 que utilizó y que se ven en este capítulo 13, que la usó Abías para combatir o contrarrestar o destruir o derribar o enfrentar a tus enemigos. ¿Están aquí? Número uno, el enemigo te puede pasar en número y poder, y tú tienes que estar consciente de eso. Tú tienes que estar consciente que tu enemigo es más poderoso, porque el poder no está en nosotros. ¿En quién está el poder? Se me fueron. ¿Se fueron? ¿O están aquí? ¿Tú lo ves? ¿Dónde está el poder? ¿En nosotros o en Cristo Jesús? Dice que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús se nos dará. ¿Sí? Entonces, no es con nuestra fuerza, porque nosotros peleamos con el poder de Jesucristo. Porque nuestros enemigos son más poderosos y más numerosos que nosotros. Entonces, tú tienes que estar consciente de eso, para que no te quede desapercibido creyendo que tu enemigo es fácil. No lo subestime. Dile que está a tu lado, no subestime al enemigo. Dile al que está al otro lado, tu enemigo es poderoso y numeroso. Por eso Abías tenía 400,000 y Jeroboam tenía, ¿cuánto? 8,000. 800,000. Le duplicaba el número. 2 cosas. Número 2. Se levantó Abías sobre un monte. Vamos a ver el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y se levantó Abías sobre el monte de Samaraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y toda Israel. ¿Qué hizo Abías? Número 1, Abías se levantó. Y número 2, sobre un monte. La segunda cosa que sucedió aquí, y la segunda cosa que tiene que pasar para enfrentar al enemigo, es que te levante sobre un monte. Cuando tú te levantas sobre un monte, no significa que te levantes como hicimos en el campamento a las 5 de la mañana y subamos literalmente una montaña. Excelente. Pero tú no siempre vas a tener un monte. O alguien tiene un monte. Cuando hablo de un monte, no hablo de un monte de hierba. Cuando hablo de un monte, tipifica un lugar alto. Y usted no tiene una montaña frente a su casa. O tal vez no la tiene en el patio de su casa. ¿Es cierto? Bienvenido dice: yo uso el techo. Se levanta sobre el techo. Excelente. Pero te tienes que levantar sobre un monte. Te tienes que levantar, enfrentar al enemigo, pero en una posición de autoridad. Porque el monte tipifica aquí autoridad. Entonces te tienes que levantar en autoridad. Anótalo ahí, número 2. Te levantas en autoridad. Déjame decirte que Abías significa en hebreo: mi padre es el Señor. O lo que es lo mismo, Dios es mi padre. Eso significa Abías. Si alguien se lo quiere poner a su hijo, está muy bien. Abías, porque significa Dios es mi padre. Fue el 4º rey de la casa de David y el 2º rey de la tribu de Judá. Entonces, lo número 2 es que te levantas
sobre un monte. Número 3. Número 3 lo vamos a ver en el verso 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Vamos a ver segunda de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 12 dice, aquí está el pacto que Dios hace con David. Dios le dijo a David, hizo un pacto con David, dice en el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando Dios a David. ¿Me está siguiendo? Aquí Dios le está hablando a David para que vaya entendiendo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, de tu descendencia, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí Dios le hizo una promesa, hizo un pacto. Ya esto es más que una promesa, es un pacto. Dios hace un pacto con David donde él dice que va a levantar de sus entrañas un sucesor. Y más adelante le afirma de que siempre habrá en la casa de David alguien sentado, porque se lo dijo a Salomón cuando lo enfrentó por su pecado. Entonces, estoy en el verso 5. Apela a un pacto, por eso dice, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Era de la descendencia de David, por cuanto él entendía que él tenía un legado, él tenía una legalidad para ser rey, porque venía de la descendencia de David. Por eso apeló al pacto. Yo quiero que un abogado aquí que le diga a la sala qué significa apelar. Apela a un segundo tribunal, una persona que ha sido condenada en un primer tribunal. No está satisfecha con la condena y entonces acude a ese segundo tribunal. Si no estuviera satisfecho con la condena en el segundo tribunal, entonces ya no apelaría, sino que iría a casación a la Suprema Corte de Justicia. A eso le podemos agregar que una persona hace una apelación porque entiende que cuenta con un recurso, con un derecho. Porque si a usted lo condenan en esa primera instancia, usted sabe que tiene un derecho legal, ¿verdad que sí, hermano? Una condición, usted no es culpable. Usted sabe que esa casa es suya y que simplemente uno más poderoso se la está quitando. Entonces usted apela. Pero apela a algo que existe. Tiene que haber algo tangible, existente, legal, para usted apelar a eso. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que entender esto. No me diga, yo no soy abogada, yo tampoco. Pero es importante porque el mundo espiritual se mueve bajo legalidad y autoridad. En el mundo espiritual las cosas son legales. El enemigo utiliza la legalidad que tiene para ir contra nosotros. Entonces, si usted tiene una condición para apelar, entonces usted apela a ese pacto. Por ejemplo, en el caso de Abías, sabía que había un pacto que pesaba sobre la casa de David. Y él sabía que él era descendiente de David, por cuanto a él le correspondía el reinado. Y él apeló a ese pacto. Entonces, ¿usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted puede apelar a los recursos que usted tiene en Dios. Porque el enemigo te puede acusar, porque tenemos un acusador. Pero la palabra te dice que tenemos un abogado en el cielo, a Jesucristo el Hijo, que está sentado a la diestra de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y que es nuestro abogado. Y como Él es nuestro abogado, tenemos un acusador que dice la palabra que nos acusa de día y de noche. Estés durmiendo, no estés durmiendo, estés descuidado, estés en fiesta, estés en medio libertad, estés más allá que para acá, estés en dos aguas, Él te acusa. Te vas para el mundo y te acusa.
Vienes a Cristo y te acusa, porque Él es un acusador. Pero el enemigo te acusa, el enemigo quiere condenarte y hasta te dicta sentencia. Hace establecimiento en tu contra, hace decreto. Pero cuando tú tienes un derecho legal, tú tienes una identidad, tú eres un hijo, tú estás caminando bajo los preceptos del Señor, tú estás siguiendo los mandamientos y preceptos que Dios te ha dictado, entonces tienes una razón para apelar. Entonces es importante que tú estés seguro cómo estás caminando, cuáles son los recursos que tú tienes para ir a apelar al tribunal celestial. Y hasta revocar la sentencia que puedas tener de parte del enemigo. Eso fue lo que hizo Abías. Abías se levantó y reclamó el pacto de sal que Dios había hecho con David. Dice el verso 6. Primera de Reyes, antes de ir al verso 6, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11. Dice lo siguiente. Y los de la guardia se pusieron en fila. Perdón, estoy en segunda. ¿Me lo pusiste ahí, Jonel? Este abanico hay que bendecirlo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te he mandado, o te he dado, te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, su padre, tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Bien. Entonces, Jeroboam y Abías seguían en su situación. Y vemos que estábamos en el número 3, ¿verdad? En el número 4 lo vemos en el verso 6. Declara la debilidad o la derrota de tu enemigo. Cuando tú apelas, tú puedes declarar la derrota de tu enemigo. ¿Qué hizo Abías? Declaró la derrota, declaró la debilidad, declaró las cosas que el enemigo tenía, por lo cual le quitaba la autoridad sobre él. Vemos el verso 6, dice: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él. Lo primero que le marca aquí es que se rebeló contra su señor. El rebelarse contra el Señor es un pecado de falta de sujeción. Es un pecado de revelación, y no de revelación de palabras, sino de rebelarse, de levantarse. Eso es el espíritu de Absalón. Se levanta contra el rey. Jeroboam se levantó contra el rey. ¿Recuerdan cuando le hice el contexto, verdad? Jeroboam se había levantado porque el rey había puesto una carga más dura. Entonces dividió el reino. Ya él tenía un punto en contra delante de Dios. Se había rebelado contra su Señor.
Y dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Roboam fue el que sucedió a Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime. Eso es un débil de carácter, una persona débil de carácter. Y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. O sea, fíjense cómo Abías le está destacando cada elemento que desfavorecen su posición frente a él como rey y sucesor de David. ¿Usted me está siguiendo? Entonces, por eso usted cuando hace su apelación, apelando al pacto que usted tiene con el Señor, que Dios le entregó, usted usa la palabra. Luego usted puede en ese levantarse, estamos en el punto número 4, traer las situaciones de debilidad del enemigo. Por ejemplo, tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Tú fuiste exhibido públicamente. Usted le recuerda su futuro. A ti te toca el lago de fuego. Cuando Él te recuerde tu pasado, entonces tú le recuerdas su futuro. Le dice a ti te toca el lago de fuego. Jesús ya te venció en la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre, Él te exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Ya tú estás vencido. Usted toma lo que usted conoce, por eso tiene que conocer la palabra. Y utiliza los recursos que usted tiene en la palabra y se le establece al enemigo. Eso fue lo que hizo Abías cuando le sacó todos los errores, todos los pecados, todo lo que había cometido Jeroboam, que hasta había hecho becerros de oro, había levantado dioses ajenos o dioses falsos. Dice más, estoy en el 9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? Para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses. Levantaban cualquier sacerdote. Ellos simplemente alguien que tuviera una posesión, lo formaban como un sacerdote, lo declaraban, lo establecían como un sacerdote. Y Abías se lo está declarando. Eso es lo que ustedes hacen. Entonces, ahí él declara la debilidad y la derrota de su enemigo. ¿Por qué? Porque estos elementos hacían a Jeroboam un rey derrotado delante de Dios. Acuérdense que estamos en un tribunal. Aleluya. Es como si hubiesen ido directamente al tribunal, donde el acusador, Jeroboam, y el que se defendía, Abías, posicionaba al rey a quien ellos adoraban como el jefe, como el rey, el que tenía que decidir. Entonces le decían, tú hiciste esto, tú haces aquello. Entonces él estaba declarando la debilidad de su enemigo. Ese es el punto número 4, declarar la debilidad de tu enemigo o su derrota, porque tú estás ya anunciando la derrota del enemigo. Número 5, declara la obediencia en la que estás viviendo. O sea, como que no le gustó, como que no gustó esa. Declara la obediencia en la que tú estás viviendo. Para declarar la obediencia en la que yo estoy viviendo, tengo que estar en obediencia. ¿Verdad que sí? Para declarar la obediencia en la que estoy viviendo, tengo que vivir en obediencia. Anota esta. Las palabras convencen,
pero el testimonio arrastra. Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Tú puedes decir todo lo que tú quieras por la boca. Tú puedes hablar y decir lo que tú eres y lo que tú haces solo con la boca, pero lo que va a arrastrar, lo que va a convencer, lo que va a hacer que el otro vea a Cristo en ti es tu testimonio. Si tú no tienes un testimonio, tú no puedes decirle a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no puedes decirle que eres un cristiano, que tú eres un hijo de Dios, que tú adoras a Dios, cuando el testimonio que el otro ve está muy lejos de lo que estás diciendo. Por eso tu testimonio es que va a arrastrar. Es el que va a dejar la huella, es el que va a hacer la historia. Hello. Por eso debes declarar la obediencia en que vives. Vamos al verso 10. ¿Qué dijo Abía? Mas en cuanto a nosotros, está declarando Abía. Esto es prácticamente, ¿verdad, Máximo? Un tribunal. Y es el tribunal celestial. Porque ahora viene Abía y declara su posición, lo que él hace, lo que le está dando el punto a favor delante del rey, delante del trono. Y él dice más, en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que Jehová es tu Dios, que el Señor es tu Dios, que Él es mi Dios. Por cuanto si Jehová es mi Dios, yo le digo a mi enemigo, oye lo que te voy a decir, yo soy hija de Dios, Dios es mi Padre. Y no le hemos dejado a los sacerdotes que ministren delante de Jehová. Y no le hemos dejado. Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. ¿Por qué? Porque el otro, Jeroboam, y su gente sí habían dejado a Dios. Entonces le dice, no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son los levitas. Los que están ministrando son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro son su lámpara, para que arda cada tarde, porque nosotros guardamos las ordenanzas de Yahweh nuestro Dios, más vosotros les habéis dejado. Yo no sé si tú estás entendiendo. Esto es poderoso, mi hermano. Es que tú necesitas contar con esas herramientas para defender tu causa. Porque como tú vas delante del enemigo y le dices que Dios es mi Dios, yo no le he dejado. Él es que defiende mi causa. Porque yo sigo sus ordenanzas, porque yo le obedezco, porque yo perdono, porque yo no guardo rencilla, porque no hago enemistad, porque bendigo a mis enemigos. Si tú no haces eso, ¿cómo vas a defenderte delante del tribunal celestial contra tus enemigos? Alábalo. Alábalo ahí. Esto es poderoso, mi hermano. La batalla se da en tu mente, pero la guerra es por tu corazón. La batalla se da en tu mente, pero la guerra lo que quiere alcanzar es tu corazón. Y tú tienes una mente, una guerra, una pelea, una batalla, pero el enemigo lo que quiere es tu alma. Es ahí donde te quiere derrotar, es ahí donde te quiere acabar. Por eso es que tienes que cuidar tu alma.
Por eso tu alma tiene que haber perdonado. Por eso tu alma no puede tener venganza. Por eso en tu alma tienen que estar sanas tus emociones. Por eso tú tienes que tener dominio y control de tus pensamientos. Para que tú puedas enfrentar a tu enemigo. Porque él lo que quiere es tu alma. Pero si tú tienes una alma fortalecida en Dios, entonces tú vas a establecer los lineamientos de Dios delante del enemigo y él pierde autoridad contigo. Porque aquí el asunto es autoridad. Donde tú le diste legalidad al enemigo, él va a tomarla y va a venir contra ti conforme a esa legalidad. Número 6, accionar en fe. Número 6, accionar en fe. Dice el verso número 12, y he aquí Dios está con vosotros por jefe. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Nosotros predicamos eso, ¿verdad? Un miércoles, para los que vienen los miércoles. ¿Quién era el jefe? Si no, búsquelo, dígale a Máximo que se lo grabe y escuche esa palabra. ¿Quién es el jefe? Dice aquí que el jefe es, y he aquí Dios está con nosotros por jefe. ¡Hey! No era Abía el jefe, Abía era el rey, pero el jefe era Dios. Ay, es que hay gente que no ha entendido esto. Hay gente que no ha entendido que el jefe de su vida es Dios. Hay gente que no ha entendido que quien toma la decisión es Dios. Hay gente que no ha entendido que a Dios hay que consultarlo antes de tomar una decisión. Hay gente que no ha entendido que si Dios manda, usted tiene que hacer. Hay gente que no ha entendido que Dios dijo que hay que perdonar. No importa quién sea tu agresor, tienes que perdonar porque Dios es el jefe y el jefe dice que perdone. Y entonces te dicen que no pueden perdonar. Hay que perdonar. ¿Te duele? Sí. ¿Es fuerte? Sí. Pero nunca será más fuerte que lo que pasó Jesús en la cruz del Calvario. Nunca tu situación y tu condición será más dura que la que Él pasó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, y esa palabra me gusta, que menospreció lo propio por la gloria venidera. ¡Wow! ¿Qué dice el verso 12 continuándole? Y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Aquí Abía le está declarando al enemigo su derrota y cómo lo va a derrotar. Le está diciendo que el jefe es Dios y que cuando suenen las trompetas vienen contra ellos. Pero para eso hay que tener fe, y no basta con tener fe, hay que accionar en la fe, porque estamos viendo un ejército de 400,000 hombres contra otro ejército de 800,000 hombres. ¿Qué esperanza puede haber si es 2 por 1? Solo 2 tenían que enfocarse en uno y ya estaban derrotados. Porque 2 hombres fuertes, escogidos, fuertes y bien preparados, iban contra uno, aunque fuera fuerte y bien preparado. Eran 2 contra 1. ¿Qué oportunidad podían tener ellos? Pero él sabía que Dios era el jefe. Él sabía que él no había abandonado a Dios. Él sabía que ese pueblo no había ido contra los preceptos y mandamientos de Dios. Él sabía que había guardado las leyes de Dios. Él sabía que por cuanto lo había hecho, tenía el respaldo divino. Tenía el más poderoso. Y por eso accionó en fe. Accionó en fe cuando le dijo, con las trompetas, para que suenen contra vosotros.
Y aquí le puedo decir, hay gente que dice, ¿cuánto gritan los evangélicos? ¿Por qué que vocean tanto? Es que tenemos boca de trompeta. Y cuando las trompetas suenan, el enemigo cae. Y cuando abrimos la boca, el enemigo cae. Y cuando gritamos, los muros tienen que caer. Oh, gloria a Dios. Que digan que somos orgullosos los evangélicos. Porque cuando ellos vienen dicen, pues yo sabía que había aquí algo bueno. Gloria a Dios. Punto número 7. El enemigo te responde con trampa y con estrategia. Tú no convences al enemigo. Él te declara la guerra de igual forma. Tú sabes que hay gente que cree que convencen a los demonios. Le dicen 2 cosas y se van. Está listo ese ya. Yo quiero que tú sepas que tú no convences al enemigo. Tú tienes que accionar con tu fe. Tú tienes que estar apercibido porque Él te hace creer que te dejó tranquilo, pero Él viene con estrategia y con trampa contra ti, y entonces te encuentra dormido. Me levanté hoy y hice una guerrita, y ya tú crees que lo venciste, pero el enemigo no se va a convencer. Tú tienes que estar en pie de guerra, tú tienes que mantenerte con tu espada arriba, tú tienes que mantenerte con tu escudo puesto. Hay muchos que vienen y pelean, luego se quitan el escudo y guardan la espada. Y llega el enemigo con su trampa y te encuentra desprevenido. Pero un guerrero nunca baja su espada. Un guerrero nunca se quita el escudo. Un guerrero no se quita el calzado. Un guerrero no se quita el casco de salvación. Un guerrero siempre está en posición para aguantar lo que venga. Por eso mira lo que te dice el verso 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Dice el 14, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y batalla por detrás. Ahí lo dice, batalla por delante y a las espaldas, por lo que, ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Con qué vino Jeroboam? Ahí estaba Abías poniendo su causa, declarando la debilidad del enemigo, declarando lo que él era en Dios. Ahí estaba Abías seguro de que Dios era el jefe. ¿Y qué hizo el enemigo? Le tendió una trampa. Mientras él estaba en el monte, le puso 400,000 por adelante y 400,000 por atrás. Seguro que le dijo, cojan uno, suban 2 y agarren uno. Porque eran 2 para 1, ¿verdad que sí? Le puso batalla por delante y batalla por detrás. ¿Y qué hizo Abías y su ejército? Se puso la mano en la cabeza y dijo, ay, mi madre, ya sí lo mataron. No, vamos a ver qué hizo Abías. Dice el verso 14. No termina del 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a la espalda, por lo que clamaron a Jehová, y a los sacerdotes tocaron las trompetas. Shabarramacaya. Tocaron las trompetas. Pues creían ellos que la trompeta tiraban balas. No, pero eran más poderosas que las armas que ellos tenían, porque la trompeta abría en el cielo, la trompeta establecía en el reino, la trompeta le decía, he aquí estamos a tu servicio, Dios, haz conforme nos ha prometido. Y eso es lo que le pasa al enemigo, que se equivoca con los guerreros. Porque cree que porque le pueda saltar con espada por adelante y espada por atrás, no va a acorralar
El enemigo lleva la guerra hasta el final. Por eso no puedes bajar la guardia. El enemigo nunca se arrepiente. El enemigo nunca se da por vencido. El enemigo continúa hasta verte muerto. Pero ¿sabe qué? Si tú eres un guerrero, no te va a dejar confundir. Y lo que tú vas a ver en tu mente, lo vas a alcanzar. Tienes que usar tu mente gráfica. Te tienes que ver vencedor. Te tienes que ver en victoria, porque lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Y el número 8 es la estrategia y el clamor a Dios. La estrategia y el clamor a Dios. Dice el verso 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abía y de Judá. Aleluya. Porque cuando levantaron ese grito, y dice el 16, y huyeron los hijos de Israel de delante de Judá, y Dios lo entregó en sus manos. Dios los entregó en sus manos. Así te entrega en tus manos a tu enemigo. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Así que no te dejes amedrentar, no te dejes convencer del enemigo, porque el enemigo se levanta contra ti como un ejército doble para que tú tengas miedo, para convencerte de que lo dejes hacer, porque de igual estás derrotado. Pero cuando tú le gritas al Dios del cielo, cuando tú le clama al Dios del cielo, Él te entrega la victoria. Y te va a entregar cada uno de tus enemigos. Número 9. La huida del enemigo es inminente cuando Dios está de tu lado. Dice el 17, y Abía y su gente hicieron en ellos una gran matanza. Oh, no eran ellos doble. Ellos eran 800,000. Y dice que ellos hicieron una gran matanza. ¿Y sabe cuántos cayeron heridos de Israel? 500,000 hombres escogidos. Hombres escogidos, valientes y fuertes. Y cayeron 500,000 hombres. Aleluya. Porque cuando se canta el himno de victoria, ¿dónde está Carolyn? ¿Y Carolyn? ¿También se fue mala? Santo Dios, aleluya. Bueno, ya hemos cancelado todo eso. ¿Está aquí? Ah, está aquí Carolyn. Vamos a cantar el himno de victoria al final, porque vamos al otro lado. Satarabacaya. Oye, te estoy dando herramientas para que tú puedas subir al trono, para que tú puedas ir al tribunal celestial. En esta misma semana, y no me había percibido, ahora entiendo por qué Dios todavía le preguntaba qué palabra tenía para hoy, y me dijo, la tienes. Esta misma semana tuvimos que ir al tribunal celestial a pelear por la vida de alguien. Porque había un decreto en su contra. Pero era más que un decreto, ya era sentencia. Había una sentencia de muerte para una persona. Y fuimos al tribunal celestial. Y el Señor me fue diciendo en cada cosa, como estaba peleando por otra persona, lo que tenía que hacer y las personas que tenía que buscar, porque fueron reclamadas en un momento en ese tribunal, para revocar esa sentencia. Y lo que hicimos fue que apelamos al Dios de la creación. Y en el tribunal celestial el juez es Dios.
Y Dios puede revertir toda sentencia. Porque Dios es bueno y es justo. Pero oye su palabra, es justo. No apeles lo que no es justo. Tiene que haber justicia, una apelación. Por eso ya el hermano nos explicó lo que era una apelación. Tú tienes que tener una base para apelar por algo que es real. Porque Dios es justo. Y significa que Dios es justo para los buenos y para los malos. Y su justicia está debajo del sol para todos. Dice el verso 19 y 21. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, a Efraín con sus aldeas. El enemigo perdió territorio, porque cuando Dios te da la victoria, tú ganas territorio. Tú ganas territorio. Ensancha tu territorio. Por eso dice, extiende tus estacas, no seas escaso. Cuando le ganas la batalla, te extiende y ganas territorio. Dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Pero mira que dice el 21. Pero Abías se hizo más poderoso. Cada batalla que ganas en el nombre de Jesús te va a hacer más poderoso. No un poder para envanecerte, porque tú no puedes subestimar al enemigo, ni vas a envanecerte delante de nadie. Es un poder para seguir ganando territorio para el reino de Dios. Cada victoria que le hemos ganado en Cristo Jesús al enemigo nos ha dado más poder para ir a la siguiente batalla y ganar nuevos territorios para el reino de Dios. Eso es lo que hacemos. Y dice que murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Frécome, santo Dios. Aleluya. O sea, que vino la multiplicación. Cuando Dios te da la victoria, Dios te da la victoria sobre tus enemigos. Se activa en ti el poder de la multiplicación. Santa Rabacaya. Si tu enemigo es la deuda, si tu enemigo es la finanza, ponte a cuenta con Dios, ve al tribunal celestial, porque Dios te dará la batalla, te ganará la batalla, te dará la victoria y se va a activar en ti el poder de la multiplicación. Y si se lo va a dar, dáselo de verdad, porque el poder de la multiplicación tipifica la abundancia del reino. Dios nos dijo, fructificad y multiplicad. Aleluya, porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre su misericordia.